Buenas tardes, hoy voy a presentar los temas doctrinas epistemológicas con el esencial del conocimiento y teorías epistemológicas de la posmodernidad. Mi nombre es Joel Sebastián Gutiérrez Martínez del grupo 3M6 y mi objetivo es explicar cómo diferentes corrientes filosóficas entienden el conocimiento, cómo lo adquirimos y cómo estas ideas han cambiado en la época posmoderna. Las doctrinas epistemológicas son teorías que buscan explicar qué es el conocimiento y de dónde proviene. Cuando hablamos del esencial del conocimiento, nos referimos a los fundamentos que permiten que algo pueda ser considerado verdadero, si viene de la experiencia, de la razón, de las ideas o si depende de cómo interpretamos la realidad. Estas corrientes han marcado la manera en la que hoy entendemos la ciencia, el aprendizaje y la percepción que tenemos del mundo. Las doctrinas epistemológicas son teorías que buscan explicar qué es el conocimiento y de dónde proviene. Cuando hablamos del esencial del conocimiento, nos referimos a los... Aquí vemos dos corrientes fundamentales. Primero está lo que tenemos el empirismo, que dice que todo el conocimiento viene de la experiencia y de los sentidos. La mente, para los empiristas, es como una hoja en blanco que se va llenando con lo que vivimos. Es una corriente muy relacionada con el método científico. En contraste tenemos lo que es el racionalismo, el cual afirma que la razón es la base del conocimiento. Para los racionalistas existen ideas innatas y principios universales que podemos descubrir mediante el pensamiento lógico, sin necesidad de experimentarlo todo. A su vez, estas dos corrientes representaron un gran debate en la historia de la filosofía y marcaron la base de muchas ciencias a lo que hoy conocemos en nuestra actualidad. El idealismo plantea que la realidad depende en gran parte de la mente, de las ideas que tenemos y de cómo organizamos lo que percibimos. No conocemos la realidad tal cual es, sino su representación. Por otro lado, el realismo dice que el mundo existe independientemente de nosotros. La realidad es objetiva y podemos conocerla de manera confiable. Finalmente, el constructivismo combina elementos de ambas perspectivas. ¿Qué significa esto? Que propone que el conocimiento no es algo que simplemente recibimos, sino que se construye activamente. Es decir, aprendemos interpretando, relacionando y organizando nuestras experiencias. Este enfoque es muy importante en la educación actual. Con la llegada de la posmodernidad surgió un cambio importante en la forma de concebir el conocimiento. Los pensadores posmodernos cuestionan la idea de que exista una verdad absoluta o un solo camino válido para conocer el mundo. Autores como Lyotard hablan de la crisis de los metarrelatos, que son esas grandes narrativas que antes explicaban todo: la ciencia, la religión, el progreso, el marxismo. En la posmodernidad se propone que el conocimiento depende del contexto, del lenguaje, de la cultura y de la interpretación. En otras palabras, hay muchas verdades, no solo una. En esta diapositiva entramos de lleno en dos de las corrientes epistemológicas más influyentes de la posmodernidad, el constructivismo social y la hermenéutica. Primero, el constructivismo social plantea que el conocimiento no surge solo de un individuo aislado, sino que se forma a través de la interacción social. Esto significa que lo que una sociedad considera como verdadero depende del contexto cultural, del lenguaje que utiliza y de las prácticas que comparte. Por ejemplo, ideas como la infancia, la familia, el género, la normalidad o incluso el concepto de inteligencia no son universales, sino que se construyen culturalmente. La segunda corriente es la hermenéutica, que originalmente surgió como un método para interpretar textos, sobre todo textos religiosos y literarios, pero en la posmodernidad adopta un enfoque más amplio. Ahora se entiende que todo conocimiento implica interpretación. No existe una lectura única ni definitiva de la realidad. Cada persona interpreta desde su historia, su cultura, su idioma y su experiencia. Estas dos teorías, el constructivismo social y la hermenéutica, ponen al sujeto, a su cultura y a su interpretación en el centro del proceso de conocer. En esta diapositiva analizamos dos enfoques que han transformado profundamente el pensamiento contemporáneo, la deconstrucción y la epistemología feminista. Comenzando con la deconstrucción, esta teoría plantea que el lenguaje no es transparente ni inocente. Cada palabra, cada concepto, cada discurso que usamos tiene detrás significados ocultos, jerarquías y relaciones de poder que muchas veces no notamos. Por ejemplo, palabras como civilizado, barbárico, hombre-mujer, racional, emocional, suelen colocarnos un polo como superior y otro como inferior. La deconstrucción consiste en analizar críticamente esos discursos para mostrar cómo se construyen esas jerarquías. Esto no significa destruir el
texto o negar su significado, sino abrirlo, analizarlo y ver qué valores, qué ideologías y qué silencios lo atraviesan. Ahora pasemos a la epistemología feminista, que surge como una crítica hacia la idea tradicional de que el conocimiento científico es completamente objetivo y neutral. Las epistemólogas feministas argumentan que la mayoría del conocimiento ha sido producido por hombres, desde sus experiencias y desde su posición social, dejando fuera las voces de mujeres y de otros grupos marginados. Sandra Harding y Donna Haraway señalan que no existe un conocimiento desde ninguna parte, siempre conocemos desde una perspectiva situada. Esto quiere decir que nuestra identidad, nuestro género, nuestra clase social, nuestro entorno y nuestra cultura influyen en la forma en que conocemos y explicamos el mundo. La epistemología feminista no solo critica, sino que también propone integrar otras voces, reconocer experiencias diversas y ampliar qué consideramos válido como conocimiento. En síntesis, estas dos corrientes buscan revelar lo que tradicionalmente quedaba oculto, las estructuras de poder, las desigualdades y las voces que no habían sido escuchadas. Finalmente llegamos a la parte de las referencias. Aquí incluyo las fuentes principales que respaldan la información presentada, siguiendo el formato APA 7. Estas referencias corresponden a autores clave tanto de las doctrinas epistemológicas clásicas como del pensamiento posmoderno. Muchas gracias.